Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de aritmética para los chicos de quinto secundaria. El tema que vamos a ver es divisibilidad. En este caso vamos a ver lo que son los criterios de la divisibilidad. Son ciertas reglas prácticas que aplicadas a las cifras de un numeral permiten determinar si un número es divisible entre otro, o en caso contrario indica el residuo de su división. Vamos a ver los criterios de la divisibilidad de 3 y 9. Un numeral es divisible por 3 o por 9 si la suma de sus cifras es divisible por 3 o por 9. Entonces yo tengo acá un numeral ABCD, me dicen que debe ser divisible entre 3. Para que este numeral sea divisible entre 3, lo que yo tengo que hacer es sumar las cifras. A más B más C y más D. La suma de esas cifras, si me sale que es divisible entre 3 o un múltiplo de 3, voy a decir que el numeral va a ser divisible entre 3. De la misma forma, si tengo el numeral ABCD, me dice que es divisible con 9. Para yo saber si es divisible con 9, lo que voy a hacer es sumar las cifras. A más B más C y más D. Si la suma de esas cifras me dicen que es divisible entre 9, entonces yo voy a decir que el numeral va a ser divisible entre 9. Vamos a ver el criterio de la divisibilidad por 11. Un numeral es divisible por 11 si y solo si la diferencia entre la suma de sus cifras de orden impar y la suma de sus cifras de orden par sea divisible por 11. Por ejemplo, acá tenemos el numeral A, B, C, D y E. Me dicen que eso debe ser divisible en 11. Para que sea divisible, lo que voy a hacer es colocar signos de derecha a izquierda. Coloco los signos más y menos. Entonces yo colocaría el primer valor o a la primera cifra más, luego menos, más, menos, más. Y si siguen continuando las cifras, sigo colocando más, menos y así sucesivamente. Tener presente que se coloca de derecha a izquierda. Como cuando se colocan los signos, empezamos a hacer la operación. Sería A positivo menos B más C menos D más C. Si toda esa operación es divisible con 11, yo voy a decir que el numeral va a ser divisible con 11. Un numeral es divisible por 11 si al sumar o restar sus cifras da como resultado 0. Tenemos el mismo numeral A, B, C, D y E, que debe ser divisible con 11. Tener presente que colocamos de derecha a izquierda los signos más y menos, más, menos y así sucesivamente. Al hacer la operación, tendría que A menos B más C menos D más C. Si todo ese valor me sale 0, yo puedo decir que el numeral también va a ser divisible con 11. Ese criterio de que sea igual a 0 se cumple para varias divisibilidades. Vamos al criterio de la divisibilidad por 2, por 4, por 8 y un número 2 a la n. Un numeral es divisible por 2 o 2 a la 1 si y solo si su última cifra es par. Entonces tenemos acá el numeral A, B, C, D y E. Ese numeral tiene que ser divisible con 2 siempre y cuando su última cifra sea divisible con 2 o simplemente esa última cifra debe ser un número par. Un numeral es divisible por 4 o simplemente 2 al cuadrado si y solo si el numeral formado por sus dos últimas cifras es divisible por 4. En este caso vemos la divisibilidad del numeral A, B, C, D y E. Para que sea divisible entre 4 solamente analizo sus dos últimas cifras, D y E. Si esas cifras es divisible entre 4, yo sé que todo el numeral va a ser divisible por 4. De la misma forma, si un numeral es divisible por 8 o 2 al cubo, si y solo si el numeral formado por sus tres últimas cifras es divisible por 8. Entonces yo observo el numeral A, B, C, D y E. Para que eso sea divisible entre 8, solamente analizo sus tres últimas cifras, C, D y E. Si esas tres cifras es divisible entre 8, voy a decir que todo el numeral es divisible con 8. Acá tenemos una pequeña nota. Si yo tengo el numeral A, B, C, D, E y F para que sea divisible entre 4, recuerda que solamente se toman sus dos últimas cifras, que vienen a ser E y F. ¿Cómo hago la operación para saber si es múltiplo de 4? Simplemente lo que voy a hacer es agregar el 1 y después el 2 y hacer la operación. Sería 2 por E más 1 por F, que es F. Si esta operación me sale un múltiplo de 4 o es divisible entre 4, yo voy a decir que todo este número es divisible con 4. De la misma forma, si tengo el numeral A, B, C, D y F, sea divisible entre 8, lo que se hacía, se tomaba las tres últimas cifras, la D, la E y la F. A eso se le agregaba los números 1, 2 y 4. Y haciendo la operación sería 4D más 2E más 1 por F, que es F. Si toda esa operación era divisible entre 8 o un múltiplo de 8, yo voy a decir que todo el numeral va a ser divisible con 8.
Tenemos el criterio de la divisibilidad por 5, 25, 125 y 5 a la n. Un numeral es divisible por 5 o simplemente 5 a la 1 si y solo si su última cifra es 0 o 5. Veamos el numeral A, B, C, D y E. Ese numeral debe ser, para que sea divisible entre 5, analizo su última cifra. ¿Qué debe ser E? Para que sea divisible entre 5, debe ser simplemente o 0 o 5. Por favor, acá corrija. Debe ser o 0 o 5. Un numeral es divisible por 25 o 5 al cuadrado si y solo si el numeral formado por sus dos últimas cifras es divisible por 25. Yo tengo el numeral A, B, C, D y E y me dicen que eso es divisible entre 25. Para saber si es divisible, tomo sus dos últimas cifras D y E y ese valor debe ser divisible con 25. Si es divisible, todo ese numeral va a ser divisible con 25. Un numeral es divisible por 125 o 5 al cubo si y solo si el numeral formado por sus tres últimas cifras es divisible por 125. Tengo el numeral A, B, C, D y E. Me dicen que es divisible entre 125. Para que sea divisible, simplemente tomo sus tres últimas cifras, C, D y E, y todo eso debe ser divisible entre 125. Vamos a ver el criterio de la divisibilidad por 7. Un numeral es divisible por 7 si al multiplicar a cada una de sus cifras, a partir de la derecha por los números 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2, 1, 3, 2 y así sucesivamente. Y luego efectuar la suma algebraica, el resultado debe ser divisible por 7. Entonces tenemos el numeral A, B, C, D, E y F. Para que eso sea divisible entre 7, lo que voy a hacer es agregar los siguientes números, de derecha a izquierda, 1, 3, 2, luego menos 1, menos 3, menos 2, luego sería otra vez los valores positivos, 1, 3, 2 y así sucesivamente. Al agregar esos valores hago la operación. Sería menos 2 por A, menos 3 por B, menos 1 por C, más 2 por E, más 3 por E, más 1 por F. Entonces yo tendría acá menos 2A, menos 3B, menos C, más 2D, más 3E, más F. ¿Sí? Haciendo la operación con esos dígitos que se le agrega. Si hago esa operación, me sale que es divisible entre 7, yo voy a decir que el numeral es divisible con 7. Si por haber sale 0, también voy a decir que el numeral es divisible entre 7. Vamos a ver el criterio de la divisibilidad por 13. Un numeral es divisible por 13 si al multiplicar a cada una de sus cifras, a partir de la derecha, por los números 1, menos 3, menos 4, menos 1, 3 y 4, 1, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Y luego efectuar la suma algebraica, el resultado debe ser divisible por 13. Si tengo acá el numeral A, B, C, D, I, E y F. Para que sea divisible entre 13, lo que voy a hacer es agregar tanto de derecha a izquierda los siguientes números. 1 positivo, luego menos 3, menos 4, menos 1. Luego 3, 4 y 1 y así sucesivamente. Al agregar esos dígitos hacemos la operación. Sería 4 por A, más 3 por B, menos 1 por C, menos 4 por D, menos 3 por E y 1 por F. Al hacer esa operación, si me sale que es divisible entre 13, yo voy a decir que todo el numeral va a ser divisible entre 13. O si esta operación me sale igual a 0, yo voy a decir que el numeral también va a ser divisible entre 13. Tenemos la divisibilidad compuesta. Se descompone en factores cuya divisibilidad se conoce. Por ejemplo, yo puedo tener un número o la multiplicación de un número que sea divisible a un cierto valor. Por ejemplo, A por B. Eso puede ser divisible a un cierto valor. A esta multiplicación se le dice divisibilidad compuesta. Tengo que n va a ser divisible en este caso a b y también el valor de n va a ser divisible con a. Veamos un ejemplo. Si tengo que n es divisible entre 15, yo puedo decir que n va a ser divisible en la multiplicación de dos valores para obtener 15, que puede ser 5 y son 3. Entonces yo puedo decir que n es divisible entre 5 y n es divisible entre 3. De la misma forma, si tengo que n es divisible entre 10, ese 10 es una multiplicación de 5 por 2. Entonces yo voy a decir que n es divisible con 5 y n es divisible con 2. De la misma forma, si n es divisible con 12, ese 12 viene de un 4 por 3. Yo voy a decir que n es divisible con 4 y que n es divisible con 3. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 6 ejercicios que se va a desarrollar. Su respectiva tarea de la página 37, la número 10. Y de la página 38, la 1, la 2, la 3 y la 4. Todo lo que corresponde tarea para la casa. Todo eso desarrollarlo en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, si el numeral A21BA
es divisible con 45, o también puedo decir que es un múltiplo de 45. Me dice calcula la suma de todos los valores de A y B. Entonces vamos a tener que hallar el valor de A y B y hallar su suma. Entonces, yo observo que este numeral es un divisible entre 45. Observo que este es un número compuesto. Compuesto, o sea que está formado por la multiplicación de dos números. Entonces yo puedo decir aquí que el numeral A21BA va a ser divisible por la multiplicación de dos números. Dos números que me salga 45. Uno de ellos va a ser 5 y el otro va a ser 9. Entonces yo voy a decir que ese numeral va a ser divisible entre 5 y a su vez es divisible entre 9. Entonces comencemos. Vamos a colocar que el numeral A21BA va a ser divisible entre 5. Para que sea divisible entre 5 tiene que cumplir una condición. Tenemos que analizar su último dígito. Ese valor de A va a tomar dos valores. Ese dígito A toma dos valores. Uno de ellos va a ser 0 y el otro debe ser 5. Para que pueda ser divisible con 5. Observemos algo aquí. Observemos que acá tengo como primer dígito para el numeral el valor de A. Entonces yo no puedo asumir que el valor de A va a ser 0. Entonces se descarta el valor de 0. Tener presente aquí que el valor de A tiene que ser diferente de 0. Entonces el valor que va a tomar, el valor de A va a ser en sí 5. Entonces yo puedo decir aquí que A va a ser igual a 5. Entonces yo tengo el primer valor de A. Vamos a hallar el valor de B. Ahora vamos a tomar el numeral 2, 21BA. Vamos a escribir el mismo numeral. Ahora eso tiene que ser divisible entre 9. Para que un numeral sea divisible entre 9, tengo que sumar la suma de sus cifras. Y eso tiene que ser un múltiplo de 9. Entonces sumaría que A más 2 más 1 más B y más A, esa suma tiene que ser un múltiplo de 9. Entonces yo tendría acá 2 más 1, 3, más B, más A, 2. Y esto debe ser igual a un múltiplo de 9. Entonces, yo tendría acá reemplazando, tendría que 3 más B más 2, pero 2 por A, pero A vale 5, sería 2 por 5. Todo eso debe ser un múltiplo de 9. Entonces tendría B más 2 por 5, 10 más 3, 13. Y eso tiene que ser un múltiplo de 9. ¿Para qué valores se va a cumplir? Que la suma de estos dos me salga un múltiplo de 9. Por ejemplo, veamos si B toma, a ver, ¿qué valor? Por ejemplo, puede tomar 5. Si B es 5, sería 5 más 13, 18. 18 es un múltiplo de 9. El siguiente número que debería corresponder, por ejemplo, si este es 18, el siguiente sería 27. O sea, la suma de estos dos valores tiene que sumar 27. Para que sume 27, el valor de B debe ser 14. 14 más 13, 27. Entonces eso también sería un múltiplo de 9. Pero tener presente que las variables, las letras B y A, en este caso, eso tienen que tomar el máximo valor que toma. Recuerda que su base es 10, el máximo valor que toma es 9, entonces no se toma el valor de 14. Tiene que ser de una cifra. Entonces yo puedo definir aquí que el valor de B va a ser igual a 9. Entonces ya tengo los valores de A y B. A mí nos piden A más B, donde A vale 5 y B vale 9. Vale 5, B vale 5, ¿ya? Sería 5 más 5, eso va a ser igual a 10. El valor de B es 5, porque acá yo estoy tomando que B vale 5. Entonces, sería 5 más 5, eso es igual a 10. Entonces, eso va a ser la respuesta en el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, si se cumple que el numeral 5AB0 es divisible entre 33 y el numeral BAC es divisible entre 13, me piden calcular A más B multiplicado por C. Entonces vamos a desarrollar eso. Vamos a empezar a analizar el numeral 5AB0. Me dicen que eso es divisible entre 33.
Pero 33 se puede convertir en la multiplicación de dos números. Eso vendría a ser una divisibilidad compuesta. Entonces 33 viene de un 11 y un 3. 11 por 3, 33. Entonces yo puedo decir que este numeral debe ser divisible entre 11 y entre 3. Entonces vamos a empezar con la divisibilidad. Tenemos que el numeral 5ab, 0, va a ser divisible entre 11 o un múltiplo de 11. Cuando un número es divisible entre 11, cuando le agregamos más, menos, más y menos, la operación de eso debe ser un múltiplo de 11. Entonces yo tendría acá menos 5 más a menos b. Esto va a ser igual a un múltiplo de 11. Al 0 ya no se le considera. Entonces yo acomodando esto tendría que a menos b menos 5 debe ser igual a un múltiplo de 11. Tener presente que esta resta de todos valores, menos 5 me debe dar un múltiplo de 11. Entonces, para que me pueda dar un múltiplo de 11, por ejemplo, esta resta debe ser 16. 16 menos 5 sale 11. Pero si tú observas, la resta de estos dos valores no me va a dar 16. Entonces, lo que yo puedo decir es que el valor de 11 tiene que ser 0. Entonces, hacer esta operación debe ser igual a 0 para que sea un múltiplo de 11. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar valores tanto a A y a B para cumplir esa igualdad y que me tenga para obtener 0. Por ejemplo, veamos qué valores cumplen. Si A vale 9 y B vale 4, sería 9 menos 4, 5 menos 5 sale 0. Por aquí otro valor también. Si A vale 8 y B vale 3. 8 menos 3, 5 menos 5, 0. Entonces, siguiente. Para cuando A vale 7, B va a valer 2. 7 menos 2, 5 menos 5, 0. Seguimos. Cuando A vale 6 y B vale 1. 6 menos 1, 5. Menos 5, 0. Sigamos. Podría ser para cuando B vale 5, cuando A vale 5 y B vale 0. Porque 5 menos 0 es 5, menos 5, 0. Pero ten presente algo. Que en este numeral el primer dígito es B. Y entonces el B no puede ser 0. Entonces aquí se descarta el valor de 0. Entonces los posibles valores de A y B vendría a ser cuando A vale 9 y B vale 4, cuando A vale 8 y B vale 3, cuando A vale 7 y B vale 2, o cuando A vale 6 y B vale 1. Vayamos a la siguiente divisibilidad. Recuerda que eso tiene que ser también divisible entre 3. Entonces vamos a continuar aquí y yo tendría el numeral 5AB0, que eso tiene que ser divisible entre 3. Cuando es divisible entre 3 un numeral, cuando la suma de sus cifras debe ser un múltiplo de 3. Entonces yo tendría que 5 más A más B, eso debe ser un múltiplo de 3. Al 0 ya no lo considero. Entonces yo tendría aquí que A más B, este 5 es un 3 más un 2, y esto tiene que ser un múltiplo de 3. 3 más 2, 5. Pero ten presente que 3 viene a ser un múltiplo de 3. Entonces ese múltiplo de 3 lo pasaría al otro lado a restar. Entonces me quedaría aquí que A más B más 2 va a ser igual. Este múltiplo de 3 pasa a restar y un múltiplo de 3 menos otro múltiplo de 3 simplemente me queda un múltiplo de 3. Ahora, debo verificar aquí que la suma de estos valores más 2 me dé un múltiplo de 3. Pero yo ya tengo los valores de A y también de B. A partir de ellos vamos a ver qué valores cumplen. A ver, veamos. Si A vale 9 y B vale 4, veamos. Si A vale 9 y B vale 4, sería 9 más 4, 13. Más 2, 15. Entonces, sí son múltiplo de 13. Siguiente. 8 y 3. 8 más 3, 11. Más 2, 13. 13 ya no es un múltiplo de 3. De la misma forma, 7 y 2. 7 más 2, 9. Más 2, 11. 11 no es un múltiplo de 3. 6 y 1. Veamos que 6 y 1. 6 más 1, 7. Más 2, 9. Entonces 9 sí es un múltiplo de 3. Entonces los posibles valores tanto de A y B van a ser 9 y 4 o 6 y 1. Entonces acá lo vamos a colocar. Posibles valores de A puede ser 6 y 9. Posibles valores de B va a ser 1 y 4.
Entonces, vamos a hallar la siguiente divisibilidad. Para el numeral B a C, que es un múltiplo de 13. Ahora, cuando un numeral es múltiplo de 13, cuando se le agrega los dígitos 1, 3 y 4. Pero este es positivo, negativo, negativo. Entonces, vamos a aplicar. Tendría que menos 4 por B sería menos 4B, menos 3 por A sería menos 3A, y 1 por C sería más C. Y esto tiene que ser igual a múltiplo de 3. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar los valores tanto para A y B en dos ocasiones. Uno cuando es 6 y 1 y otro es cuando es 9 y 4. Entonces tenemos para cuando A vale 6 y B vale 1. Entonces ya tenemos la operación para ver si es múltiplo de 13 y solamente reemplazamos. Tendría entonces menos 4 multiplicado por B que vale 1, menos 3 multiplicado por A que vale 6. Todo esto más C va a ser igual a un múltiplo de 3. Vamos a tratar de hallar el valor de C. Menos 4 por 1 es menos 4, menos 3 por 6 menos 18, más C, esto tiene que ser un múltiplo de 13. Menos 4 menos 18, eso es igual a menos 22. Más C, esto es igual a un múltiplo de 13. Ese menos 22 lo puedo convertir en un menos 13 menos 9. Todo esto le agrego a más C y esto es igual al múltiplo de 3. Y ese menos 13 lo voy a considerar como un múltiplo de 13. Entonces sería un múltiplo de 13 menos 9 más C es igual a un múltiplo de 3. Múltiplo de 13 pasaría a restar y me quedaría simplemente 9 más C va a ser igual a un múltiplo de 13. Porque múltiplo de 13 menos un múltiplo de 13 sigue siendo un múltiplo de 13. Entonces, de esta operación debo obtener un múltiplo de 13. Entonces, para obtener un múltiplo de 13 aquí, lo que puedo hacer aquí es que el valor de C puede valer ¿cuánto? Por ejemplo, puede valer 22. 22 menos 9 es un múltiplo de 13. Pero C no debe ser un valor o debe ser un número de una sola cifra. Y a su vez debe ser menor a 10. Entonces, el único valor que puede cumplir aquí para que sea un múltiplo de 13 es cuando este múltiplo de 13 asuma el valor de 0. Si el múltiplo de 13 lo asumo que es 0, entonces el valor de C que le corresponde aquí, y para que sea múltiplo de 13, debe ser 9. Entonces, si C vale 9, sería 9 menos 9, 0. Entonces 0 es un múltiplo de 13. En este caso, observo que el valor de C entonces va a ser igual a 9. Hay una condición que me dice en el ejercicio, que los valores A, B y C deben ser diferentes. En este caso hallé que el valor de A vale 6, B vale 1 y C vale 9. Ahora vayamos al siguiente caso. El siguiente caso que me dice, cuando el valor de A va a ser igual a 9 y el valor de B va a ser igual a 4. Entonces vamos a reemplazar. Yo tengo que la igualdad menos 4B menos 3A más C es igual a un múltiplo. Ahora vamos a reemplazar. Tendría aquí menos 4 por B que vale 4, menos 3 por 9 por A que vale 9, más C, eso debe ser un múltiplo de 13. Sería menos 4 por 4, eso es igual a menos 16, menos 3 por 9, eso es igual a 27 negativo, más C, eso es igual a un múltiplo de 13. Menos 16 menos 27 es igual a un menos 43, más C, eso es un múltiplo de 13. De la misma idea que el anterior, ese menos 43 lo voy a convertir en un menos 39 menos 4. Todo esto más C igual a un múltiplo de 13. Donde el menos 39 es un 13 por 9. En otras palabras, va a ser un múltiplo de 13. Todo esto menos 4 más C igual a un múltiplo de 13. Entonces yo puedo decir acá que este múltiplo de 13 pasaría a restar. Yo tendría menos 4 más C debe ser igual a un múltiplo de 3. La misma idea que el ejercicio anterior. Para obtener un múltiplo de 13 voy a asumir que 13 tiene que ser 0. Entonces, para que sea 0, el valor de C, para que en esta operación me salga 0, simplemente debe ser 4. Pero observa, recuerda que en la condición te digan que
porque las letras A, B y C tienen que ser diferentes. En este caso veo que B vale 4 y C vale 4. Entonces, como son diferentes, no se considera el valor de C igual a 4. Entonces, los valores de A, B y C van a ser los siguientes. A va a valer 6, B va a valer 1 y C va a valer 9. A nosotros nos piden A más B, todo eso multiplicado por C. Y eso va a ser igual a A, que vale 6, más B, que vale 1, todo eso multiplicado por C, que vale 9. Sería 6 más 1, 7, por 3, por 9, 63. Entonces ya tengo la respuesta para el ejercicio número 2, vale 63. Ejercicio número 3, me dice, calcular el máximo valor de 2x más 3y. Y me dan que el numeral x25, x2 es un divisible entre 3 y xyx es divisible entre 17. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. Vamos a empezar con el primer dato que me dan. Vamos a trabajar con este valor. El numeral x25, x2 me dicen que es divisible entre 3. Cuando un numeral es divisible entre 3, cuando la suma de sus dígitos debe ser un múltiplo de 3. Entonces yo tendría que x más 2 más 5 más x y más 2, eso debe ser un múltiplo de 3. Entonces yo tendría acá 2 más 2, 4, más 5 sería 9. Más x, 2x, eso tiene que ser un múltiplo de 3. Yo observo que ese 9 es un múltiplo de 3, porque es un 3 por 3. Entonces eso también, ese 9 va a ser un múltiplo de 3 más 2x, y eso a su vez tiene que ser un múltiplo de 3. Ese múltiplo de 3 pasa a restar y un múltiplo de 3 menos un múltiplo de 3 sería múltiplo de 3. Entonces yo tendría que 2x va a ser igual a un múltiplo de 3. Tengo un 2 multiplicado por un valor x, me debe dar un múltiplo de 3. Para que se cumpla esa igualdad, este valor de x tiene que ser un múltiplo de 3. Entonces yo voy a asumir que x tiene que ser un múltiplo de 3. Ahora, ¿qué valores puede cumplir para x y que sea a su vez múltiplo de 3? Entonces los valores de x que pueden ser son el 3, el 6 y el 9. Por ahí me pueden decir 0, pero ten presente que en mi numeral el primer valor es x y x no puede ser 0, por eso es que no se considera 0. Ahora, a mí me piden el mayor valor de la suma 2x más 3y. Para que sea el mayor valor, el valor de x tiene que tomar el mayor número. Entonces, tener presente este dato. El mayor valor para esta suma es cuando el x debe ser el mayor número. De estos tres números, el valor de x, ¿cuál es el mayor? El valor es 9. Entonces, el valor de x, para que sea esa operación el máximo posible, debe ser 9. Entonces yo tengo el valor de x. Ahora vamos con el siguiente dato, esta divisibilidad. Me dicen que x, y x, ese numeral es divisible entre 17. Pero si yo lo reemplazo, yo tendría que 9, y 9 tiene que ser divisible entre 17. En este caso vamos a hacer la descomposición para ese numeral. Entonces yo tendría 900 más 10y más 9, eso tiene que ser un múltiplo de 17. Tendría 900 más 9, sería 909 más 10y, eso tiene que ser un múltiplo de 17. Pero observemos algo, ese número 909. Ese 909 es un 17 multiplicado por un 53 y obtengo un residuo de 8. Haciendo esta operación me sale 909. Todo esto sería más 10y igual a múltiplo de 7. Entonces, si yo tengo un número multiplicado al 17, eso viene a ser un múltiplo de 17. Entonces acá tendría más 8 más 10, es 10y, es igual a múltiplo de 7. Entonces yo puedo decir que 8 más 10y va a ser igual a un múltiplo de 7, porque este múltiplo de 7 pasaría a restar y me quedaría simplemente un múltiplo de 17.
Haciendo la factorización aquí, yo puedo tener 2. A ambos le quito 2 y me quedaría de 8, le quito 2, me queda 4. Y de 10 le quito 2, me queda 5. Haciendo factorización me quedaría un 2 por 4 más 5y igual a un múltiplo de 17. Parecido que vimos en el anterior caso, la multiplicación de dos números me debe dar un múltiplo de 7. Si esto es 2, este valor tiene que ser necesariamente un múltiplo de 17 para que cumpla esa igualdad. Entonces yo debo tener aquí que 4 más 5y debe ser igual a un múltiplo de 7. ¿Para qué valor de y me cumple esta suma y obtener un múltiplo de 17? Ese valor va a cumplir cuando y va a ser igual a 6. 5 por 6, 30 más 4, 34. O sea, es un múltiplo de 7. Y es el único número que me cumple para que sea un múltiplo de 17. Entonces yo puedo decir aquí que el valor de y va a ser igual a 6. Ahora, pero a nosotros ¿qué nos pide? Nos piden 2x más 3y, donde x vale 9 y y vale 6. Sería 2 por 9, 18, más 6 por 3 también es 18. 18 más 18, esto es igual a 36. Entonces ya tengo la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, si n es igual a AB, 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 me dice que se repite 21 veces o tiene 21 cifras, y esto a su vez es divisible entre 45, me piden calcular el valor de b. Me dicen que acá hay 21 cifras. Entonces vamos a desarrollar eso. Entonces yo tengo que el numeral, que lo voy a escribir aquí, AB, 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 y así puntos suspensivos, me dicen que es un múltiplo de 45. Como me dicen que hay 21 cifras, tengo que ver cuál es el último valor, la última cifra. Observa, vemos que agrupamos A, B, está agrupándose de 2 en 2. Entonces, si yo agrupo de 2 en 2, acá voy a tener 20 cifras. A cada uno le correspondería 10 y 10. Obteniendo la última cifra, si tú observas, debe ser el valor de A. ¿Por qué? Porque si tú observas, el valor de A está en posición impar. Por ejemplo, acá es primero, tercero, quinto y así sucesivamente. Como me dicen que hay 21 cifras, la última cifra es posición impar. Entonces, el valor de A tiene que ser posición impar. Por eso que se coloca la última cifra como A. Entonces, hasta acá, todos estos valores que están antes sin tomar la última cifra son 20 cifras. Tener presente que 45 viene de la multiplicación de dos números. Entonces, yo voy a tener acá que AB, y AB, ese numeral que termina en A, tiene que ser igual a un múltiplo de 45, que a su vez 45 se divide en multiplicación de dos números. Uno de ellos es 5 y el otro es 9. Entonces este numeral debe ser divisible entre 5 y entre 9. Entonces comenzamos con la divisibilidad y tendría que el numeral AB, AB y AB, que termina en A, debe ser un múltiplo de 5. Para que un numeral sea un múltiplo de 5, su última cifra debe ser simplemente o es 0 o es 5. O sea, el numeral debe acabar en 0 o en 5. Observemos que la primera cifra para este numeral es el valor de A. Entonces A no puede ser 0, se descarta 0. Entonces yo puedo decir entonces el valor de A va a ser entonces 5. Entonces A toma 5. Nos vamos con la otra divisibilidad. Me dicen que no solamente es divisible con 5, sino también con 9. Entonces vamos a ver con la divisibilidad de 9. Tengo que el numeral AB, 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 hasta terminar en A, tiene que ser divisible con 9. Para que sean divisibles, tiene que sumar las cifras y obtener un múltiplo de 9. Pero tener presente, todo esto viene a ser 20 cifras, 20 dígitos. Separando en 2 en 2, porque está tomándose de 2 en 2, debe haber 10 valores para A y 10 valores para B. Para que sumando 10 más 10 obtengas 20.
Entonces yo tendría acá 10 multiplicado por A, porque quiere decir que se repite 10 veces A, más 10 multiplicado por B, porque también se repite 10 veces B. Y más la última cifra, que es A. Y eso tiene que ser un múltiplo de 9. Sería 10A más A, eso sería 11A más 10B. Eso debe ser un múltiplo de 9. Pero yo tengo el valor de A vale 5. Entonces quedaría 11 por 5 más 10B. Eso debe ser igual a un múltiplo. 11 más 5, 55. Más 10B, eso debe ser un múltiplo de 9. 55 viene de un 54 más 1. Donde 54 es un múltiplo de 9 más 1. 54 más 1, 55. Y a esto le agrego 10B y esto es igual a múltiplo de 9. Este múltiplo de 9 pasa a restar y se queda simplemente como múltiplo de 9. Entonces acá me quedaría 1 más 10B es igual a un múltiplo. Vamos a ver qué valor me cumple para B y que sea a su vez en esta operación un múltiplo de 9. El único valor que cumple es cuando B vale 8. 8 por 10, 80 más 1, 81. Y 81 es un múltiplo de 9. Entonces yo tengo el valor de B. B va a ser igual a 8. Pero a mí en el ejercicio me piden hallar el valor de B. Entonces ya tengo el valor de B. B va a ser igual a 8. Entonces es la respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcula los valores que puede tomar A para que la expresión E sea divisible con A. Entonces vamos a desarrollar esto. Entonces a mí me dicen que la expresión E, que vale 1A más 2A más 3A más hasta llegar a 9A, me dicen que eso tiene que ser divisible con 9, o si no, debe ser un múltiplo de 9. Lo que vamos a hacer aquí es hacer la descomposición para cada uno de estos numerales. Este 1A viene a ser un 10 más A, más 2A viene a ser un 20 más A, más 3A viene a ser un 30 más A, más hasta llegar a 9A, que viene a ser un 90 más A. Y esto tiene que ser divisible con A. Entonces lo que vamos a hacer aquí es agrupar la suma de 10 más 20 más 30 hasta 90. Entonces yo tendría que acá 10 más 20 más 30 más hasta llegar a 90. Más, tengo la suma de A más A más A. ¿Cuántas veces repite A? Mira, si tengo desde el 1 hasta 9, se repite 9 veces. Entonces sería 9 por A igual a un múltiplo de A. Entonces yo tendría acá 10 más 20 más 30 hasta 90. Si factorizo el 10, me quedaría 10 por, sacando todos 10, me quedaría 1 más 2 más 3 hasta llegar a 9. Estoy factorizando ahí. Acá me quedaría más 9 por A. Como yo necesito, acá tengo un múltiplo de 9, un múltiplo de A, 9 multiplicado por A también va a ser un múltiplo de A. Y eso va a ser igual también a un múltiplo de A. Acá tengo suma de números consecutivos, entonces aplico fórmula. Sería 10 por, la fórmula me dice que tengo a 9, lo multiplico por 1 más, en el caso de 10, todo esto sobre 2. Esa es la fórmula para hallar la suma de números consecutivos. Si acá tengo un múltiplo de A, lo paso a restar, queda múltiplo de A menos un múltiplo de A, sigue siendo un múltiplo de A. Entonces acá yo tendría 9 por 10 sobre 2. Mitad y mitad me quedaría 5. 5 por 9, 45 por 10 sería 450. Eso debe ser igual a un múltiplo de A. Cuando yo tengo esta forma, lo que yo tengo que hacer es hacer la descomposición de 450. 450 haciendo su descomposición sería un 2 multiplicado por 3 al cuadrado, y eso está multiplicado por 5 al cuadrado. Ahora, cuando yo tengo aquí un número, la incógnita, viene a ser un múltiplo, lo que yo tengo que buscar son los divisores. Entonces acá voy a colocar los divisores de A. Vamos a ver qué divisores se cumple con 450. Entonces, vamos a ver los valores de A. Vienen a ser los divisores. ¿Quiénes son? ¿De dónde saco los divisores? De esta descomposición. Quiere decir que este número 450, ¿entre qué números se puede dividir? 450 se puede dividir entre 2, sí, entonces toma 2. ¿Quién más? ¿Se puede dividir entre 3? También. También con 5. ¿Quién más? Veamos.
2 por 3 también se puede dividir con 6. 2 por 3, 6. ¿Quién más? Sería 3 por 3, porque 3 al cuadrado es 9. Sería 450 entre 9, también se puede dividir. Tener presente algo, que el valor de A, el máximo valor que puede tomar de una cifra es 9. Entonces yo ya tengo los divisores de A para 450. Acá es 450. Entonces, quiere decir 450 va a ser un múltiplo de 2, también va a ser un múltiplo de 3, un múltiplo de 5, de 6 y de 9. Entonces, ¿cuáles son los valores de A? Los valores de A va a ser igual a 2, 3, 5, 6 y 9. Me piden los valores, ¿cuántos valores toma? Entonces, yo voy a decir que A toma, acá ¿cuántos hay? Hay 5, toma 5 valores. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, determina la suma de todos los valores o de todos los números de 3 cifras de la forma BA2A. O sea, me piden hallar todos los valores que obtenga de este numeral, me piden hallar su suma. Me dicen que B va a ser mayor a A y a su vez A es mayor que 0. Y me dicen que ese numeral tiene que ser divisible entre 4 y entre 11. O bueno, son múltiplos de 4 y deben ser múltiplos de 11. Vamos a hacer el desarrollo. Vamos a comenzar con el primer dato que me da. Me dan la divisibilidad del numeral BA 2 veces A. Debe ser eso divisible entre 4. Ahora, en este caso, cuando un numeral es divisible entre 4, en este caso, para que sea divisible, debo analizar sus dos últimos dígitos. En este caso tendría que A y 2A. Ese numeral debe ser un múltiplo de 4. ¿Cómo puede desarrollar eso? Hay una nota que se va a hacer que hacia el primer dígito se coloca 1 y al segundo dígito se coloca 2. Entonces, cuando yo voy a aplicar esa resolución, sería acá 1 y al siguiente dígito se coloca 2. Entonces, haciendo la operación sería 2 por A más 1 por 2A. Y esto tiene que ser un múltiplo de 4. 2A más 2A, eso sale 4A y eso debe ser un múltiplo de 4. ¿Para qué valores se cumple que la multiplicación con 4 sea un múltiplo de 4? Para todos los números posibles. Pero ten presente algo aquí. Ten presente que acá tengo un numeral, pero una cifra que es 2A. Ese valor de 2A tiene que ser menor que 10. Entonces, como 2A tiene que ser menor a 10, recuerda que 10 viene a ser la base. El valor de A menor a qué número debe ser. Debería ser igual a 5. Entonces, el valor de A debe ser menos que 5. Entonces, los posibles números de A. Una vez que tengo ya este dato, tengo que aplicar los valores de A. Tengo que A puede ser para 0, también puede ser para 1, para 2, para 3 y hasta 4. Todos los valores que va a tomar A va a ser 0, 1, 2, 3 y 4. Todos esos números se cumplen que es menor a 5. Ahora, sigamos. Pero observa aquí este dato que me menciona. Me dicen que B es mayor a A y a su vez es mayor que 0. Como A es mayor que 0, a 0 ya no se le considera, se descarta 0. Solamente los números que puede tomar A pueden ser 1, 2, el 3 y el 4. Vayamos con el siguiente. Tengo el siguiente dato, que me dicen que es también divisible entre 11. Entonces yo tendría que el numeral BA, 2A, eso tiene que ser divisible entre 11. Para que sea divisible se colocan los signos más, menos, más. Entonces yo tendría aquí que sería B positivo menos A más 2A positivo. Y esto debe ser un múltiplo de 11. Tendría B más 2A menos A, eso sale A y eso debe ser un múltiplo de 11. Entonces vamos a ver qué valores cumple eso. Tener presente que yo tengo los valores de A. Los valores de A vienen a ser 1, 2, 3 y 4. Ahora, recuerda que debe ser múltiplos de 11.
Si A vale 1, ¿cuánto debería valer B? Debería ser 10. Y te puedes percatar que B no puede ser un valor de 2 cifras, debe ser de una sola cifra. Entonces se descarta el valor de 1. Si A vale 2, B debe ser 9. Si A vale 3, B debe ser 8. Si A vale 4, B debe ser 7. En esos casos sí cumple dicha igualdad. Entonces los posibles valores del numeral BA, 2A vendrían a ser, si A vale 2, B vale 9. Entonces sería 9, 2 y el doble de A que vale 2 por 2, 4. Entonces acá vendría a ser 924. El siguiente numeral vendría a ser cuando A vale 3 y B vale 8. Entonces sería B que vale 8, A que vale 3 y el otro que sería el doble de 3 que vendría a ser 6. Entonces el número sería 836. El siguiente es cuando A vale 4 y B vale 7. Entonces sería B que vale 7, A vale 4 y el siguiente es el doble de 4 que viene a ser 8. Entonces el numeral sería 748. A mí me piden la suma de todos los valores posibles para este numeral. Entonces yo tendría aquí que 924 más 836 más 748. Debo sumar esos dos valores para obtener la respuesta. Y eso va a ser igual a 2508. Entonces la suma de estos números para este numeral va a ser igual a 2508. Entonces esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 6.